Hola, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Qué bueno que podamos llegar a través de las diferentes plataformas de transmisión a los hogares de cada una de las personas que nos siguen. Es un placer tenerlos aquí nuevamente y más en el sentido de que hoy tendremos un panel muy interesante alrededor del tema central que es el libro del escritor Juan Polanco que se titula Partidos políticos y su papel en el proceso democrático durante la Tercera República. Es importante destacar el trabajo magnífico y tesonero del escritor Juan Polanco, que además de ser un joven prometedor, es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, summa cum laude, y que actualmente cursa una maestría en Historia Dominicana. Juan Polanco es también miembro fundador del Instituto Libertad y Familia LIFA. Entonces, de verdad que la plataforma de Politics y todos sus seguidores se enorgullecen al poder darle la bienvenida a una persona de esa envergadura en esta plataforma que es nuestra y que es de todos. Entonces, nada, ese es nuestro llamado para el día de hoy y con el que nos sentimos muy, muy complacidos y muy conformes. Esperamos que sea el disfrute para todos. Hoy nos honran con su presencia los panelistas estrellas. En este caso más específico tenemos a Jericó Vilaseca, Fraimi Almonte y Máximo Castro, que nos van a fortalecer con sus comentarios, opiniones y preguntas para con Juan Polanco en este momento. Ahora pasamos la palabra a nuestro primer expositor del día o de la tarde, Fraimi Almonte. Muchas gracias, Robert, por permitirme la palabra. Antes de empezar mi participación, quiero felicitar de manera muy especial al compañero Juan Polanco por todo su esfuerzo y trabajo que ha estado realizando para poder contar con lo que yo llamaría una guía de referente histórico para los partidos políticos. De igual modo, de este libro yo considero que emerge una clara visión de nuestra historia, donde salen a resplandecer informaciones de los partidos políticos durante la dictadura. Estos son temas altamente muy interesantes y esto para mí es una riqueza que aporta aún más el sistema de partidos políticos. Por otra parte, Juan, me gustaría empezar este panel de manera formal solicitándote que nos narre ¿cómo te surge esta idea de elaborar un libro el cual contiene aspectos históricos sobre los partidos políticos y cómo se desarrolla la temática de investigación hacia estos temas? Muy agradecido por compartir con ustedes y valorar esta iniciativa de Fraime, de, de juntarnos, ¿no? Y poder debatir, dialogar un poquito acerca de este libro y la iniciativa que surgió para elaborarlo. En primer lugar, fue un trabajo de tesis, trabajo de grado para obtener la licenciatura, que gracias a Dios me gradué con mérito estudiantil y somos con laude. Y la verdad todo se lo debo a él y a mi familia por tanto empeño. Pero fue un poco difícil lograr que aprueben el tema, especialmente por el carácter de la esencia del mismo, porque estudié ciencias sociales, pero o sea, es dentro del marco de la educación. Y mayormente los tipos de trabajo de investigación que se realizan siempre son pedagógicos y en el marco de ciencias sociales entonces estaría enfocado a cómo se imparte las ciencias sociales dentro del aula. Entonces cuando tengo esta iniciativa, ¿no?, de investigar un trabajo, o sea, un tema meramente histórico, sí pusieron barreras porque entendían que era un tema meramente de historia, no de educación, e incluso me dijeron a mí que este tipo de trabajo era para quizá una maestría, doctorado, por el tiempo que te dan para elaborarlo, pero realmente ya teníamos todas las fuentes, las fuentes posibles, ¿no?, que pudimos tener en mano o encontrar. Y sí, leímos muchísimo, investigamos, tratamos de ser muy minuciosos con el trabajo, el tipo de estudio, las fuentes que colocamos en el libro y todo lo demás. Pero sobre todo, Jaime, y lo demás,
Es un trabajo que para mí es de inspiración, especialmente para los jóvenes, porque no muchos se dedican al trabajo histórico. Es un trabajo poco valorado en este país, esa es la verdad. Al principio estaba en un dilema sobre qué iba a estudiar realmente. Mi mamá me decía que no estudiara sociología, que era lo que quería estudiar, porque el sociólogo aquí básicamente pasa hambre, me decía ella. Pero casi se ve lo mismo con el historiador, es decir, que no todos llegan a tener ese repunte como historiadores como Fran Moyapón, Juan Daniel Balcácer, Franklin Franco, Roberto Casá, que para mí es uno de los mejores. Pero el tipo de trabajo que también nosotros empleamos fue totalmente descriptivo, especialmente porque la Tercera República, que es el periodo que comprende la obra, o sea, la población de ese entonces básicamente no existe, porque estaríamos hablando de un periodo de 1924 hasta 1965 y enfocado directamente a los partidos políticos. Es decir, que no puedo afirmar 100% que todas las personas que fueron parte de todos esos partidos y movimientos políticos que existieron en este periodo estén vivos en el día de hoy. Por consiguiente, fue un trabajo totalmente cualitativo, no cuantitativo. Entonces, eso también fue un poco cuesta arriba, porque debíamos adaptar el tipo de trabajo a un modelo ya donde la universidad tenía, ¿no?, un esquema, un sistema de tesis. Y la verdad se complicó un poquito ahí el tipo de trabajo. Y bueno, básicamente como es un trabajo histórico y también político, le hicimos entrevistas a historiadores, a políticos dominicanos y que nos dieran su punto de vista, especialmente sobre aquellos acontecimientos históricos que se marcaron dentro de la Tercera República. Y cómo no darle un poco un toque juvenil, es decir, explicarlo con palabras llanas, porque no muchos saben conceptualizar. Hay que explicárselo con cucharitas. Y básicamente, ¿no? Un tipo de trabajo que estoy seguro que tendrá otras ediciones. Yo siempre le digo a las personas que no tengo la verdad absoluta, que desbaraten el libro, que lo critiquen, que si tengo un error que me lo digan, porque de eso se trata. Yo quería saber, haciendo referencia a lo que ya se conoce de este libro, es, Juan, ¿crees tú que el panorama político partidario que se dio en el 2020 funge como algún punto de quiebre? Considerando que tenemos que pasar por una transformación totalmente profunda del sistema de partidos políticos, porque si ustedes se fijarán, precisamente el Pueblo publicó hace aproximadamente 10 años, me parece que es, un análisis acerca de la gobernabilidad democrática, el sistema de partidos políticos, recogiendo informaciones arrojadas por Informe de Latinobarómetro, que mide la opinión pública de los latinoamericanos sobre los diversos temas. Y ahí básicamente recogía la información, daba los datos de que el joven latinoamericano en general no cree en los partidos políticos, no creen en los políticos, mucho menos en el presidente, mucho menos en el Congreso y todo lo demás. Es decir, que cada proceso electoral, especialmente en la República Dominicana, debe llevarnos a ese camino de transformación, de reformar, refundar el sistema de partidos políticos, porque precisamente con el libro damos la idea de que todas esas prácticas anteriores se sean en el día de hoy. Esas compras, esas irregularidades, precisamente se veían antes. Todo lo que pasaba antes se ve hoy en día. Entonces, básicamente ahí damos idea de que realmente el sistema de partidos políticos poco ha avanzado en la República Dominicana, en sus altos y bajos, pero al final de cuentas, los partidos políticos en una democracia representativa son base, ¿no?, de la democracia, y para que la democracia pueda seguir existiendo, funcionando, los partidos políticos tienen que tener un rol participativo conjunto con la población en general, abrir las puertas, trabajar internamente para así adaptarse a los nuevos tiempos, porque de eso se trata. Los partidos políticos hoy en día tienen un gran reto, así como lo tuvieron en la Tercera República. Hoy día los partidos políticos tienen otro reto, entonces de eso se trata, y lo cumplen los desafíos, abriendo las puertas a la población para que para que entre a participar en todas las actividades que tenga un partido político en sí mismo. Pero recogiendo la idea, cada proceso electoral es importante,
en cada proceso electoral hay una fiesta de la democracia, como le llaman aquí de manera demagógica y populista, porque no estoy de acuerdo con ese tipo de frases. Pero a final de cuentas sí, y precisamente cuando hablo de las irregularidades, de que todavía se ve hoy en día las mismas prácticas poco transparentes de los tiempos anteriores, y precisamente, Jaime, te traigo aquí un libro que lo escribió tu presidente de partido, Leonel Fernández, Raíces de un poder usurpado. Es uno de los libros que escribió el doctor Leonel Fernández en el año 1990, donde precisamente hacía una radiografía del proceso electoral y hubo muchas irregularidades, hubo muchos fraudes. Un libro que ya casi no está en circulación. Bueno, yo no lo he visto en ninguna librería, y creo que incluso el propio doctor Leonel Fernández lo sacó de circulación, no sé por qué razón, o quizás los ejemplares fueron muy mínimos, pero al final de cuentas se darán cuenta con este libro la población de que básicamente el mismo sistema de partidos políticos de las fechas anteriores se evidencia en el día de hoy. Hay una práctica totalmente trujillista en muchos escenarios, no hablo de la totalidad en general. Recibir las impresiones o preguntas, dudas que pueda tener nuestro compañero Máximo Castro para con Juan Polanco. Me llamó mucho la atención, fue algo que tú enfatizaste en las primeras páginas, que fue sobre la alianza de los partidos minoritarios, por ejemplo. Tú lo describiste de una manera realista, por así decirlo, porque los partidos minoritarios no tienen esa fuerza de independencia, porque ya no le proveen lo suficientemente recursos para hacer una oposición firme. Entonces, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿consideras que los partidos políticos minoritarios en la República Dominicana no empeñan un rol de una verdadera oposición? Me va a poner a mí en contra de todos esos partidos pequeños, porque precisamente pongo en tela de juicio el rol que hacen. Y yo creo que, miren, más que todo en esa transformación del sistema electoral, en esa transformación del sistema de partidos políticos, tenemos que poner en juicio el tema del financiamiento público, porque precisamente esos partidos minoritarios en muchas ocasiones a veces muestran el interés de participar en cada proceso electoral por el tema del monetario, ¿no? De que le den financiamiento, y que muchas veces hacen alianzas electorales entre partidos minoritarios para poder mantener la personalidad jurídica. Y eso es un tema que debe ponerse en juicio, ¿no? Y más que todo, en tiempo de democracia, en muchos escenarios los partidos minoritarios pueden ser muy importantes. Y relacionando esta pregunta con la Tercera República, que es el tema que nosotros investigamos en este libro, ¿no? Que lo desarrollamos, precisamente hubo muchos partidos políticos, movimientos que jugaron un papel predominante e importante, aunque no ciertamente fue en todo el periodo de la Tercera República. Por ejemplo, te voy a mencionar un movimiento político minoritario de la época, que fue el Movimiento de Liberación Dominicana, MLD. Y ese fue el movimiento que organizó la última expedición contra Trujillo, la expedición de Manuel Estancia y Estero Hondo. Y expedición, un movimiento político que incluso tenía un programa político que iba a lograr, cuáles eran las pautas si lograban el derrocamiento de Trujillo. Pero ¿qué pasa? Eso es un partido político, movimiento político, perdón, minoritario, que aunque no existió durante la Tercera República en todo su periodo, en los últimos años jugó un papel predominante a la hora de quitar a Trujillo en ese proceso democrático. Entonces yo digo especialmente que hoy en día hay muchos partidos minoritarios que, aunque no tengan tanta relevancia en los procesos electorales a nivel nacional, en algún escenario este partido puede ser importante. Aunque es lo que digo, tenemos una realidad hoy en día sobre el financiamiento, y eso básicamente cabe dentro de lo que yo llamo a la transformación del sistema electoral, a la transformación del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, porque no es justo que tenemos que pagarle años, mes tras mes, a esos partidos minoritarios sin una debida representación en el marco general, en el marco nacional, al igual que otros partidos mayoritarios.
a veces vemos en cada proceso electoral como un partido mayoritario que está con 40%, pero puede recibir el mismo financiamiento que un partido que está con más de un 1%. Entonces esto a nivel proporcional puede ser totalmente injusto. Y eso básicamente influye a la hora de la percepción que tiene, la percepción negativa que tiene la ciudadanía dominicana sobre los partidos políticos, porque a veces solamente lo vemos como una sanguijuela. Y básicamente se ven así, ¿no? Y entonces básicamente pierde toda la coherencia, ¿no? Pierde todo el peso que podría tener ante la sociedad cuando en cada proceso electoral vienen con nuevas caras, con nuevas ideas, pero nunca pasa de un 1%. Entonces la población va dejando de creer en ellos poquito a poquito. Estos partidos minoritarios dentro del sistema político actual, que tienen más de 50 años, pero que no renuevan sus ideas, no renuevan los estatutos, no renuevan sus caras, sus figuras. ¿Y qué va a pasar con esos partidos? Que mientras va pasando el tiempo, la población deja de creer en esos líderes, la población va apostando por otros movimientos, por otros partidos, y hoy en día precisamente vemos cómo el sistema político dominicano se ha visto tambaleando básicamente, porque hoy en día, ¿cuáles son los partidos mayoritarios? Un partido que fue creado hace 6 años, el PRM. Bueno, aunque el PRM utilizó la estructura de un partido del papá de Abinader, sí, tiene que abrir sus puertas, porque si se siguen con las mismas prácticas, con las mismas figuras, con las mismas caras, la gente va a dejar de creer en ellos. Y precisamente por eso hay muchos partidos políticos que hoy en día fueron minoritarios, pero como abrieron sus puertas a un nuevo liderazgo, han crecido bastante. Ahí está el caso del PRM de la Fuerza del Pueblo. El PRM fue creado hace 6 años, hoy en día es el partido de gobierno, partido mayoritario, aunque utilizaron una plataforma que ya estaba creada, igual que la Fuerza del Pueblo. Yo me atrevería a decir que ya la Fuerza del Pueblo se ha convertido en la segunda fuerza política del país. Hemos visto cómo diputados, senadores han entrado con esta nueva fuerza que lleva a cabo Leonel Fernández y su liderazgo, porque es un líder nacional. Así pasó con el PRM, que alcanzó esa magnitud porque tiene un liderazgo nacional. Abinader y Hipólito Mejía son líderes nacionales. Pero está el caso de otros partidos que por una práctica totalmente caudillista, como fue característica durante la Tercera República de muchos partidos, hoy en día van en descenso. El Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, que tiene un gran legado, una gran historia en la democracia dominicana. El PLD de igual forma hoy en día va en declive, pero tiene su legado en la historia. El Partido Reformista sin duda tiene su legado en la historia. Pero ¿qué pasa? Les cierran las puertas a la juventud, y eso es un grave error, porque si estamos diciendo que de acuerdo con el informe Latinobarómetro, o sea, que recoge la información pública de América Latina, nos dice que los jóvenes ya no creen en los partidos políticos. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? Cónchale, darle participación a los jóvenes, abrir sus puertas, reformar el partido, refundarlo, lo que sea, lo que haya que hacer, deben hacerlo, porque si no, los jóvenes se les van a ir. Hoy en día ya la población dominicana, juvenil especialmente, son apartidistas la mayoría. Y eso es debido a las mismas prácticas totalmente caudillistas de los partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Que la política ofrece las mejores herramientas para lograr los grandes cambios que se requieren en una sociedad. Aristóteles decía precisamente en su libro, en su obra Culmen, La Política, escrito en el siglo IV a.C., que, o sea, ahí básicamente nos describía como un político, animales políticos, es decir, animales que son seres sociales, que son seres políticos, que viven bajo una sociedad, pero para que esa sociedad funcione deben haber políticos, es decir, gente que estudie, se dedique a la administración pública, al funcionamiento del gobierno, la relación del gobierno con la ciudadanía. Es decir, un trabajo constante con el servicio, y especialmente hoy en día que los jóvenes tienen mayores herramientas, mayores habilidades. ¿Qué deben hacer los políticos, los partidos políticos? Abrir sus puertas especialmente para lograr los grandes cambios, para así sanear los desafíos que tenemos como Estado dominicano desde la fundación. Hoy en día no tenemos resuelto el problema sanitario, hoy en día no tenemos resuelto 100% el sistema educativo. Entonces, cuando tenemos por registro que
hay muchos partidos que han existido en la República Dominicana, porque especialmente aquí hablo de la Tercera República, pero tengo un breve comentario acerca de la Primera República y la Segunda República. ¿Cuáles son estas organizaciones políticas que han existido? Y veremos que los políticos básicamente no han resuelto 100% el problema. Entonces, es lo que digo, tenemos que enjuiciarnos a nosotros mismos, porque estoy seguro que ustedes tienen una vocación política debido al grupo, la organización. Me imagino que Fraimi, que usted siempre está ahí como de político. Sí. Pero usted tiene una vocación política. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos. ¿Y qué nos dicen los tiempos? Que los jóvenes no creen en política, tenemos que escucharlo, no podemos darle la espalda para poder seguir creciendo y ganar adeptos, para que al final de cuentas podamos tener una participación mucho más amplia en la política. Ahora vamos a escuchar las dudas, preguntas, sugerencias que puede tener nuestro compañero Jerico Vilaseca referente a este libro, este escrito de Juan Polanco. Muchas gracias, Robert, por otorgarme la palabra. Bien, Juan, en el texto habla acerca del fenómeno multipartidismo, donde establece que el mismo juega un rol fundamental dentro de el fortalecimiento de la democracia. Pero cabe destacar que en nuestro país, como usted muy bien lo mencionaba, existen partidos minoritarios que solamente se ven en tiempo de campaña. Ya en un tiempo post-electoral no se ven defendiendo el fortalecimiento de la democracia, que para eso que están llamados los partidos. Partiendo de esto, ¿considera usted que hoy en día existe el multipartidismo en la República Dominicana? Parecen eclipses, que es muy raro una vez al año que hacen una aparición pública, los partidos eclipses. Sí, a final de cuentas en la democracia debe existir varios partidos, no debe existir uno solo, porque existir un solo partido nos llevaría a un régimen totalitario, como se vive hoy en día en Cuba, como se vive hoy en día en China, en Corea del Norte, porque una característica de un totalitarismo es que exista un solo partido. Básicamente, aunque antes, para poner el contexto, esos países que te acabo de mencionar tienen un sistema totalmente comunista, de izquierda, vamos a decir, aunque algunos países probablemente tengan que dolarizarse y todo lo demás, aunque eso va dentro del plano económico. Pero, ¿qué pasa? Anteriormente, esa misma izquierda política establecía que debían existir varios partidos, pero hoy en día en muchos escenarios solo ponen uno. Y básicamente no están siguiendo la propia teoría política de la izquierda o la propia teoría comunista, lo que establecía el multipartidismo. Hoy en día en esos países solo existe uno que controla todo. Pero en muchos escenarios, para que la democracia o los procesos electorales se puedan ver meramente democráticos, porque hay que establecer una diferencia, democracia no significa elección o libertad de expresión o libertad de prensa y todo lo demás. Porque las elecciones, el derecho que tiene una gente a votar, el derecho que tiene una gente a expresarse, son características de un sistema democrático. Yo más bien establezco, o sea, no podemos tomar el tema de democracia algo tan literal, porque si nos vamos a desglosar la etimología de la palabra democracia, nos vamos al origen griego, que significa pueblo, que karatos significa poder y que democracia es el poder del pueblo. Básicamente estamos viviendo en un mundo de unicornios, precisamente porque eso es una definición totalmente simbólica, porque no todo el pueblo va a votar, no todo el pueblo tiene el derecho, no todas las personas del pueblo tienen el derecho de votar. A veces utilizamos mal el ejemplo de que en Grecia, en Atenas, una ciudad muy avanzada en cuanto a conocimiento filosófico, en cuanto a conocimiento político, y nos decían de manera populista, demagógica, que toda la gente participaba, que toda la gente iba al parlamento griego a tomar decisiones. Por eso es mentira, porque los esclavos no tenían derechos, ni voz ni voto en la propia Atenas, Grecia, antigua Grecia. Entonces, no estamos diciendo, o sea, no es cierto que el poder del pueblo, pues, que los esclavos eran parte del pueblo y no tenían voto, no tenían. Entonces, sí debemos tomar ese término como algo simbólico.
Es decir, que, o sea, la democracia misma a través de la historia, a través de la humanidad, se va reformando. Hoy en día existen diversos tipos de democracia liberal, democracia representativa, democracia participativa, todo lo demás. Básicamente, la democracia representativa de hoy en día ha funcionado porque se adapta a las imperfecciones del ser humano. Con esto estoy diciendo que la democracia ni siquiera es perfecta. Yo básicamente a veces digo que nos están estancando en la historia, nos venden la idea de que la democracia es lo único que funciona, que la democracia es un dios y que la democracia siempre ha existido, por consiguiente solo funciona la democracia. Y básicamente nos estamos mostrando la idea de que ninguna otra forma de gobierno puede existir. Recuerden que el tiempo cambia, las cosas cambian, y lo que antes existía hoy en día ya no está. El imperio romano existía, que iba a durar eternamente, pero ya hoy en día no existe. O sea que no podemos estancarnos en la historia bajo un sistema democrático. Repito, por el momento eso es lo único que funciona, y para que pueda existir una participación activa, alternabilidades, muchas opciones, sí es necesario que pueda existir un régimen de multipartidismo. Esto no significa que deben existir los 150.000 partidos, porque también es un asunto de realidad. Porque ustedes se imaginen que bajo esa misma idea de que muchos partidos deben existir, que eso es parte de la democracia, pero cuando tenemos un sistema electoral que dice que hay que darle financiamiento público, entonces básicamente así estamos promoviendo no una fiesta de la democracia, sino una fiesta del negocio bajo el concepto de partidos políticos. Y bueno, luego de escuchar ese paso de preguntas y respuestas referente a este tema tan interesante y presente y digno de estudio de nosotros, voy a recordar o hacer referencia a cómo podemos adquirir este libro de Juan Polanco. Está disponible en la plataforma de Amazon para adquirirlo. También para estos fines se estará dejando el link tanto en las plataformas digitales de Juan Polanco, en su Instagram y demás, como en las nuestras de The Politics. Ahí te encontrará el link de acceso a Amazon para poder encontrarlo. También quédese pendiente de las redes, como le dije ya, de Juan Polanco, para saber cómo adquirirlo un momento que ya esté disponible en alguna librería, en algún lugar en específico. Tiene que estar bien pendiente para poder adquirir este maravilloso libro que hace un recuento de cómo han venido influyendo los partidos políticos en la democracia, en la Tercera República. Volvemos con Fraime Almonte con su pregunta, comentario, sugerencia de la segunda ronda. Adelante, Fraime. Gracias, Robert, por darme la participación. Bien, todos sabemos que en la era de Trujillo existían ya sea pequeños grupos no reconocidos, pero que accionaban como movimientos o partidos políticos, pero los mismos promovían un plan de acción para poder desplazar la dictadura de Trujillo. ¿Qué rol jugaron estos pequeños partidos políticos o movimientos en contra del régimen de Trujillo, y cuáles fueron estos? Buena pregunta, Fraime. Y especialmente en los partidos políticos que existían en la época de Trujillo, son los mismos en cuanto a número lo que existen en el día de hoy. Es decir, hoy en día existen un total de 27 partidos políticos en movimiento, ¿verdad? Sí, así. Durante la Tercera República, en ese periodo total, también existieron un total de 27 partidos y movimientos políticos. Y lógicamente hubo un partido que dominaba todo el escenario político, que era el partido del dictador, el Partido Dominicano. Y realmente este propio partido creaba otros partidos fantasmas para organizar elecciones democráticas generales, porque había un asunto de expresión internacional. Y especialmente dentro de la Tercera República nacen también los principales partidos de izquierda. El PRD no fue el primer partido de izquierda en la República Dominicana, porque voy a aclarar un poco qué pasa ahí. El PRD fue el primer partido de izquierda de dominicanos, pero en el exterior. En el territorio nacional, es decir, en territorio dominicano, el primer partido de izquierda fue el Partido Democrático Revolucionario Dominicano. Es decir, tiene relación con el término. Este partido fue fundado en el 1943.
lógicamente se disluye, pasa por un proceso donde se desaparece precisamente por persecución política y se crea otro partido de izquierda que es el Partido Socialista Popular, el PSP, de 1946. Pero de estas dos organizaciones políticas de izquierda que tienen una relación en cuanto a membresía, ideología y todo lo demás, nacen también otros dos movimientos juveniles con una política totalmente izquierdista. Estos son el movimiento Juventud Democrática y el movimiento Juventud Revolucionaria. Nacen nacen de la línea de estos dos partidos y llevan totalmente una historia en conjunto, ¿no? Parecida. Sí hay otros procesos electorales dentro de la dictadura Trujillo que uno dirá, pero mira, existieron otros partidos políticos, pero realmente los presidentes de esos partidos políticos eran totalmente trujillistas. ¿Qué pasa ahí? Que precisamente a partir de la década del 40, cuando Trujillo recibe presión internacional porque ya salta la opinión pública internacional que Trujillo es un dictador, que en la República Dominicana no hay democracia, entonces como una estrategia totalmente trujillista, el dictador decide organizar elecciones generales, democráticas. Incluso en ese periodo el dictador le concede el derecho al voto a las mujeres en 1942 y un año después se crea el primer partido de izquierda en la República Dominicana. Con esto estoy diciendo que el feminismo llega totalmente tardío a la República Dominicana. La primera ola de feminismo, cuando en Francia y en Europa ya se debatía la tercera ola de feminismo con Simone de Beauvoir. Aunque ya es otro tema de la historia del feminismo. Simplemente quise decírselo. Aunque una cosa, hoy en día los feministas dominicanos nos hablan de un hecho que es poco conocido. Y es que esas mujeres que participaban como candidatas a partir de 1942 debían pertenecer obligatoriamente al partido del dictador. Eso no lo dicen hoy en día las feministas dominicanas. ¿Por qué? Porque se le cae todo el libreto, se le cae todo el discurso. Y prepárense que quizás por eso que acabo de decir nos van a poner contra la pared a todos. Pero eso es una realidad histórica que no se puede negar. Y básicamente un partido único que tenía el control total de los poderes del Estado. Hay muchos cuentos, muchos relatos que yo sé que ustedes han escuchado acerca de la dictadura de Trujillo, qué pasaba en los pueblos. Hay que establecer una diferencia bien claro. Hay mucha gente a veces dice que Trujillo nacionalizó las empresas, muy bueno, positivo, pero no, hay que establecer la diferencia aquí. Trujillo no nacionalizó las empresas dominicanas. Trujillo simplemente trujillizó las empresas dominicanas porque él sacaba un beneficio económico. Entonces, no es verdad que él nacionalizó. A pesar de que nacionalizar las empresas muchas veces puede ser una medida totalmente negativa para el crecimiento económico de una nación, de acuerdo con las políticas liberales de la Escuela Austríaca de Economía, pero eso es otro tema. ¿Y qué les digo? Hoy en día se ve, a veces se evidencia, ¿no? Esa propia práctica de un partido, tener el poder, controlar todos los poderes del Estado. Y a veces eso puede ser un gran error porque estamos rechazando todas las características de un sistema democrático. Yo no lo digo por un partido en especial, porque más bien trato de cuidarme muchísimo de eso, aunque tampoco los culpo, porque si el sistema se lo permite, ¿qué es lo que tenemos que transformar? El propio sistema. Y ese es básicamente el rol, ¿no?, de nosotros, lo que tenemos una idea totalmente positiva, juvenil, democrática, tocar las puertas de todos los partidos políticos que uno entienda, según usted se sienta más cómodo, afín ideológicamente hablando. Si usted cree que su papel lo puede cumplir, no sé, en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, en el PLD, Alianza País, lo que sea, simplemente cumpla con su rol, participe, no importa el partido, no importa la bandera, simplemente importan las ideas, importan los valores. Al final de cuentas, si usted tiene una idea totalmente positiva, será escuchada, porque hay muchos medios donde usted puede ser escuchado. Y básicamente, una cosa que quiero decir bien claro aquí, que la juventud dominicana tuvo un papel predominante durante la dictadura de Trujillo, porque especialmente esos partidos políticos minoritarios, diríamos así, porque fueron minoritarios,
Sí. No por una cuestión de que la gente quizás no se identificaba con ese partido, sino porque especialmente había muchos chivatos en los pueblos. Si tú eras un opositor del régimen trujillista, simplemente se dirigían a un alcalde pedaño y básicamente tú eras un cabezú del pueblo, del campo, de la ciudad, y te buscaban porque Trujillo tenía una especie de telaraña en todo el territorio americano donde sabía, o sea, dónde estaba cada opositor. Y muchos tenían miedo, incertidumbre, no querían identificarse con muchos partidos minoritarios, porque si no, los buscaban, los mataban. ¿Y qué pasa aquí especialmente? Que si hay muchos partidos de izquierda, o que existieron durante la Tercera República, no todos ellos eran de izquierda. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, especialmente Trujillo tiene una estrategia a partir de 1944, en esa época aproximadamente, donde se mostraba como un bastión en contra del comunismo. Recordemos que tras el término de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, comienza poco después de la Guerra Fría, un conflicto ideológico aquí de la Unión Soviética, Estados Unidos y la República Dominicana. La República Dominicana era aliado geopolítico de Estados Unidos. Por consiguiente, el presidente, el mandatario de este país, obligatoriamente tenía que tener una posición a favor de Estados Unidos, y como Estados Unidos tenía una posición anticomunista, Trujillo, con el fin de aplastar esos partidos de izquierda, esos partidos minoritarios, simplemente le decía: tú eres de izquierda, tú eres un partido comunista, déjame aplastarte. Y básicamente muchos eran perseguidos, muchos partidos de izquierda fueron sacados totalmente del territorio, y muchos partidos que eran opositores, que quizás no se identificaban con el comunismo, Trujillo, con el único fin de quitarlo de la palestra pública, le decía: tú eres de izquierda, y tenía totalmente en sus manos un régimen militar que podía perseguirlos, y ya ustedes saben lo que puede pasar después. Pero al final de cuentas fueron los jóvenes los que tuvieron una gran participación. Y como le dije anteriormente, con la última expedición, que fue en 1959, no solo fueron jóvenes, también vino un niño, Pablito, de 13 años, con los expedicionarios de Cuba, precisamente a luchar contra el régimen trujillista. También ahí está el movimiento 14 de junio, que no puedo dejar de mencionarlo. El PRD cuando vino, ya el PRD vino al país cuando derrocaron a Trujillo con Ángel Miolán, Juan Bosch y todos los demás. Aunque precisamente el PRD, Juan Bosch, no tenía la popularidad para ganar las elecciones. La popularidad la tenía Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional. ¿Qué pasa aquí especialmente? Un elemento importante. Que Juan Bosch sí empleó lo que es la estrategia política. En el sentido de que, ven acá, estamos terminando el trujillismo. Viene una época de neotrujillismo. Es decir, cónchale, tenemos 31 años de dictadura. No es verdad que de la noche a la mañana vamos a olvidar toda esa dictadura. No vamos a olvidar sus remanentes, sus consecuencias. ¿Qué puede pasar luego? Entonces, ¿qué pasa? Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional, que antes del PRD era el partido con la mayor popularidad en la población, porque era un partido que recogía a toda la clase media. ¿Y qué pasa? Que Viriato Fiallo y la Unión Cívica Nacional empezaron a atacar a todos los trujillistas. Si nosotros ganamos las elecciones, ustedes van presos a todos, a la clase política, a la clase económica, a los militares que estuvieron identificados con Trujillo, lo iban a meter preso. Pero ¿qué pasa con Juan Bosch? Que Juan Bosch se da cuenta de esto, comienza a participar en el proceso electoral calladito. No necesariamente con una posición a favor del trujillismo, porque hay que tener cuidado con esto. Pero no atacaba directamente porque sabía que había una población viciada del neotrujillismo. Es decir, los remanentes, cónchale, 31 años de dictadura, 31 años de régimen, no es fácil olvidarlo. Y simplemente ganó el 20 de diciembre de 1962 con un 59 punto y pico, es decir, un 60% para redondear las elecciones, que hasta el 2016 es el mayor porcentaje electoral para una persona, 60% el profesor Juan Bosch. Y ahí era que básicamente ahí fue ahí en este proceso que él tiró el término de tutupote, y no recuerdo ahora mismo el otro término que él utilizaba. Y miren, básicamente
Yo digo una cosa, que básicamente ese proceso democrático durante la Tercera República pudo cumplirse, pero momentáneamente. Porque vino un proceso de caos social, caos económico, caos político, precisamente por las políticas que se habían tomado en el gobierno efímero de Juan Bosch. Muchas cosas que podríamos debatirlo en otro escenario, porque, bueno, Fraime, no sé si los demás saben cuál es mi posición, cuál es mi concepción sobre la política, sobre la economía, y se darán cuenta que sería totalmente opuesta a la del profesor Juan Bosch en ese momento, pero esto no deja, o sea, no me impide valorar el gran esfuerzo de muchos dominicanos en el exterior, liderados por Juan Isidro Jiménez Grullón, por Juan Bosch, por Ángel Miolán y otros dominicanos, que desde 1939, aunque Juan Isidro Jiménez Grullón dice que el PRD se fundó en el 1941, ahora toca hacer una nueva investigación, porque es lo que le digo, cada quien lanza un nuevo dato, una nueva perspectiva, y en este mundo académico, en este mundo histórico, hay que poner en tela de juicio todas las informaciones, todas las ideas, todas las concepciones que tenga alguien sobre un hecho histórico, para así, no sé, poder tener un conocimiento mucho más puro, mucho más perfecto, de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Pero sí, la Tercera República es un proceso muy bonito de estudiar. No sé, yo diría que, o sea, la historia dominicana, yo precisamente que estoy haciendo una maestría en historia dominicana, puedo decir que el periodo que a mí más me gusta estudiar es la Tercera República. La dictadura de Trujillo, post-dictadura de Trujillo, con el caso de la Guerra Civil, los gobiernos de Joaquín Balaguer, los gobiernos del PRD. Ese es el periodo que a mí más me gusta, y especialmente ahora que estoy en la maestría, pretendo hacer un trabajo especialmente sobre la situación política social de Santiago de los Caballeros, porque soy santiaguero, durante la dictadura de Trujillo, y yo que tengo la intención de continuar un doctorado tan pronto termine en historia, seguiría ese mismo trabajo enfocado en los partidos políticos, porque para mí ese es el tema que más me apasiona de toda la historia dominicana. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en los periodos, en las repúblicas? Recuerden que hoy en día hay 4 repúblicas, hay un debate dentro del mundo académico. Otro dice que la Tercera República todavía continúa hasta el día de hoy, otros dicen que la Tercera República terminó el 28 de abril de 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson declara la segunda intervención norteamericana. Esa es la postura que yo respeto, que valido, que ahí terminó la Tercera República. Básicamente esa idea la dan los balagueristas. Pero esto no me hace balaguerista, por si acaso. Bueno, ha llegado el momento de recibir nuevamente a nuestro compañero Máximo Castro, que tiene otra ronda de cuestionantes o comentarios. Adelante, Máximo. Muchísimas gracias, Robert. Mi pregunta consiste, primero, de abundar sobre el libro que tú escribiste, Juan, que fue un libro, como te digo, muy, o sea, que me gustó tanto, porque nunca le había dado un sentido a los partidos minoritarios, y eso fue lo que más me entregó como mi primera pregunta que te hice. Mi segunda pregunta va en comparación a la democracia del mundo, por así decirlo, entre comillas, donde habla sobre los partidos minoritarios de la República Dominicana en comparación con los partidos minoritarios de los Estados Unidos de América. ¿Qué pasa? Que los partidos minoritarios dentro de los Estados Unidos no juegan un papel tan fundamental, porque declaradamente en Estados Unidos existen 2 partidos fuertes, que es el demócrata y el republicano. Nunca en la historia de la República Dominicana, no soy historiador, pero desde que se formó esa fuerza, ha salido otra cara nueva dentro de, o un partido minoritario que haya renacido dentro de la gran democracia del mundo. Entonces, mi pregunta consiste en
existe la posibilidad de que los partidos minoritarios tengan oportunidad de poder, si no es que tengan la influencia de un actor de otro partido mayoritario. Esa es una pregunta que hay que analizarla muy bien, porque básicamente influye bastante su contexto. Y precisamente tú que comparas la situación con Estados Unidos, precisamente en la década de 90 existió un partido básicamente que nadie lo esperaba. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona que participó como candidato presidencial, que me parece que fue en el año 1996, un Tesano. Y ahí básicamente un partido minoritario sacó más de un 100% en las elecciones generales de Estados Unidos. Cuando, como bien indicas, ahí solo hay dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que recoge todo el escenario. Y mira qué pasa, qué importante, ¿no?, esta pregunta, porque precisamente puede darse la idea, ¿no?, de que, o sea, un caso eventual de que si el Partido Republicano se uniera en estas elecciones al Partido Liberal, probablemente Donald Trump alcance la presidencia, porque esos votos mínimos de diferencias entre Biden y Trump los quitó, o sea, se los llevó el Partido Liberal, el Partido Independiente. También hay otros partidos poco conocidos como el Partido Reformista, así como se llama, o sea, Partido de la Reforma, perdón. Es lo que digo, yo siempre digo que los partidos minoritarios en muchos escenarios, aunque no tengan un rol tan esencial, puede dar un susto. Pero aquí en la República Dominicana puede darse el proceso, no sé, a largo plazo, es un poco difícil, por una cuestión de educación política. La educación política es muy limitada en la República Dominicana. No podemos decir que no existe, pero la población en general, la población llana, no sabe de educación política, no está educada políticamente. Yo digo una frase que a muchos políticos se me acercaron y me dijeron que no les gustó, pero yo dije que es mejor tener una ciudadanía educada políticamente que tener políticos educados, porque cuando hay políticos educados y la ciudadanía no está educada políticamente, ¿qué ustedes creen que va a pasar con estos políticos? Son los que van a robar, son los que van a burlarse del pueblo, son los que nos van a engañar, porque la población no conoce su propuesta, no sabe de qué está hablando en términos políticos. Ahora, un trabajo de educación política y educas al pueblo en general. Cuando tú ves con una propuesta electoral, van a decir, pero ven acá, esa propuesta que tú tienes no va de acuerdo con mis principios, no va de acuerdo con mis valores, y en muchos escenarios esos son desafíos que tienen los políticos, tanto mayoritarios como minoritarios. Aquí recibamos a Jerico Vilaseca con su comentario o pregunta nuevamente. Adelante, Jerico. Muchas gracias, Robert, por el otorgamiento de la palabra nuevamente. Bien, en el texto estuve leyendo acerca de el pensamiento de la sociedad durante el periodo de la Tercera República, donde se decía que pertenecer a una organización política te llevaba al exilio, a la muerte, a la cárcel. Hoy en día se dice que pertenecer a una organización política te puede llevar a la corrupción, algo que se irá minimizando con el surgimiento de la nueva política. Mi pregunta es lo siguiente: ¿qué factores influyeron para que esos lamentables pensamientos de aquel entonces no existan en la filosofía política de la sociedad hoy en día? Ya pertenecer a los partidos políticos en el día de hoy no nos lleva a la muerte, no quiere decir que esa práctica durante la Tercera República no se evidencia en el día de hoy. Por ejemplo, una característica de las personas que pertenecían a los partidos políticos de antes era que estaban subordinados al presidencialismo. Lo mismo se ve hoy en día. Básicamente creemos que los partidos políticos son mesías, hay una cultura muy presidencialista, es decir, el presidente es la única palabra, el presidente es el único que puede opinar, el presidente dice una cosa y todo el mundo debe decir que sí. Eso hoy en día se ve hoy en día, pero lo venimos arrastrando
desde la antigüedad, o sea, desde la historia de los partidos políticos en la República Dominicana, cuando en otras sociedades, especialmente pues, en Europa, que quizás diríamos que es un modelo totalmente envidiable por nosotros, un político allá que tenga una opinión que a la gente no le guste, básicamente termina renunciando por vergüenza. Hay casos de corrupción, casos lamentables, que la gente por vergüenza dice, yo no voy a participar más en política, pero aquí básicamente a veces lo muestran como un logro, como un trofeo. Pero a mí sí me gustaría decir algo aquí, y es que o sea, sobre lo que tú decías, Jericó, en la parte de los partidos políticos y el comportamiento de la sociedad dominicana en ellos, tú decías que hoy en día básicamente pertenecer a un partido político en muchos escenarios puede llevarte a casos de corrupción, y yo precisamente diría que los partidos políticos, la política, no te corrompe, más bien la ciudadanía elige políticos corrompidos para manejar la administración pública. Y yo básicamente digo, doy la idea de que tenemos que investigar minuciosamente a las personas que nosotros estamos votando para que estén a cargo de la administración pública. No solo el año pasado, mire, yo soy candidato, investiguen el año pasado, no, investiguen todo su historial de vida, y para que se den cuenta si realmente tiene coherencia con lo que está predicando hoy en día. Así como nosotros nos metemos a Amazon a investigar un celular y que queremos comprar una laptop o lo que sea, un libro, investigamos, mira, una laptop, cuál es su memoria RAM, cuál es su capacidad de tarjeta de video, tiene cámara, cómo es la computadora. Así tenemos que hacer con los políticos, investigarlo, cuál es su historial de vida, tiene coherencia, cuál es su propuesta, cómo es su familia, cómo se comporta en su ambiente laboral, porque no es verdad que tenemos que tener hoy en día personas administrando los recursos públicos, el erario público, pero que sean unos desadaptados socialmente, que tengan problemas con su familia, porque así como tienen sus problemas con sus familiares, en el ambiente laboral, el tipo es un desquiciado mental, pero nosotros lo votamos. ¿Qué va a pasar cuando ese individuo muestre su real comportamiento en un cargo que tenga? O sea un senador, o sea un diputado. ¿Qué va a pasar? Porque sería muy difícil quitarlo del cargo cuando fue elegido por voto popular. Es muy difícil tú impedir que alguien deje de ser diputado o deje de ser senador, porque cónchale, es muy bueno tú fajarte 4 años y en cada proceso electoral romperte el lomo, como decimos, y tú salir elegido, y que luego venga que por tus problemas la gente te exige una renuncia, cuando aquí hay muy poca vergüenza con la clase política dominicana, porque hay que adecentarla especialmente. Bueno, hemos llegado al punto final de este encuentro que ha sido nada menos que maravilloso, donde hemos podido obtener grandes informaciones, grandes hallazgos de criterio del escritor de este fantástico libro, que nos da un recuento preciso de lo que se cree que ha ocurrido con la democracia impulsado por los partidos políticos en la Tercera República. En nombre de la plataforma y de toda persona que haya podido encontrar algún tipo de interés por este tema, agradecemos enormemente a la presencia de Juan Polanco, que haya podido sacar de su tiempo para compartir con nosotros en esta tarde, y al público que se mantuvo en sintonía con este panel virtual que de verdad nos sentimos sumamente orgullosos de poder llevarlo hacia ustedes. Quédense pendientes con nosotros para que le informemos de los movimientos a futuro de nuestra plataforma, los movimientos a futuro de esta juventud que intentamos representar y llevar a diferentes niveles. Ha sido un placer compartir contigo, Juan Polanco, y esperamos que no sea la última vez que compartimos. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar, más que todo, un diálogo totalmente fructífero, agradable para mí, y esperemos seguir teniendo otros encuentros, y bueno, ahí están mis redes sociales, me pueden escribir y con gusto respondo.